אז אנחנו קוראים, כן, בספר כתבי בעל הסולם. Estamos leyendo en el prefacio a la sabiduría de la Kabbalah, punto 46. El título es Ta'amim, Nekudot, Tagin, Otiot. Ahora que hemos aclarado el bitush de Or Makif y Or Nimi que ocurre después de la expansión del Parsuf en el Guf, esto causa el masaj, que el masaj de Guf se purifique, que todas las luces de Guf salgan y el masaj con las reshimot que se quedan, que se eleven a Pe de Rosh, donde son renovadas con un nuevo zivug de acá y producen un nuevo nivel en la medida de Aviut en las reshimot. Ahora vamos a explicar los 4 tipos de luces, Tanta, Ta'amim, Nekudot, Tagin, Otiot, que ocurren con el bitush de Or Makif y los ascensos del masaj a Pe de Rosh. Rav, la luz superior presiona el deseo de recibir que fue creado, le hace que reciba vergüenza y por eso hace un tzinsur, y de ahí que consiga la equivalencia de forma, y la herramienta para la equivalencia de forma es el masaj, la pantalla. Como resultado de esa pantalla se forma entre el deseo de recibir y la luz, y entonces el deseo de recibir, al sentir su deseo de recibir y al sentir el masaj y al sentir también la luz superior, puede decidir cuánto quiere recibir con la intención de otorgar. De otro modo no va a recibir, y así es como se construye el partzuf, y así desde arriba hacia abajo todos los partzuf se construyen de ese modo. Todo esto se hace por la luz, constantemente presionando al deseo y después presiona al masaj. El masaj no puede romper dentro del deseo. El masaj es la resistencia a ese deseo de recibir para uno mismo. Entonces se restringe. Y solo con la fuerza de otorgamiento quiero trabajar, dice. Con fuerzas de recepción no voy a trabajar, dice el masaj. Y entonces empieza a recibir solo con la intención de otorgar y recibe por la primera vez con la intención de otorgar. Es el mismo ejemplo que el anfitrión que anima al invitado a que tome los alimentos y el invitado no quiere. Recibe para otorgar. Primero se examina, es decir, en qué medida puedo otorgar al anfitrión, y entonces se da cuenta de que no puede otorgar. En otras palabras, por mucho que el anfitrión quiera darle toda la mesa que le ha preparado, el invitado comprueba cuánto puede recibir para dar placer al anfitrión, y en la medida que él quiere darle placer al invitado, y entonces es para estar en equivalencia de forma, y entonces recibe un poquito. Y entonces lo que eso que recibe es el toj del parsuf, desde el pe al tabur, el llenado se expande, y lo que sobra de todo ese deseo del anfitrión de llenar al invitado se queda fuera de esa recepción, y eso es lo que se llama Or Makif, luz circundante, y esa luz circundante constantemente presiona el tabur del parsuf. Cuando el parsuf para de recibir, ahí hay presión, porque el anfitrión dice un poquito más, toma un poquito más, hasta que el invitado ve que no puede enfrentarse a la presión del anfitrión y lo deja todo y dice no voy a recibir nada, eso es todo, es mi decisión final, y entonces deja de recibir, para de recibir, y el anfitrión le dice pero te he preparado para ti Ein Sof, algo infinito, y no puedes alcanzarlo.
no puedes, porque tu vergüenza va a seguir ahí, incluso peor aún de lo que era antes. En Ein Sof, tú vas a sentir que estás recibiendo, y recibiste, pero recibiste porque yo te creé de esa forma, y ahora tú tienes que elegir y llenarte a ti mismo. ¿Con qué? Con un trozo de pan y un poco de ensalada. ¿Y qué ocurre con la carne y el pescado y todo eso que tienes frente a ti en la mesa? Aquí uno, al recibir, se vuelve el anfitrión. Y ahí hay un problema para el invitado, porque él se escapa, dice, yo no puedo soportar esta presión, porque esta presión que tiene en el tabur es mucho mayor que la que tiene en el P. Entonces dice, bueno, voy a cerrar la boca, y los pequeños placeres que recibe en el deseo de recibir, incluso que con la intención de otorgar, pero la intención de otorgar está en el Rosh. El placer de recibir está en el Toj. Y son dos vasijas distintas. Está el Kli y la intención. Entonces, incluso cuando la intención es para otorgar, eso debilita al deseo de recibir, y entonces tiene que ser purificado. Así que se purifica gradualmente, es decir, en cada cosa necesita calcular que tiene que calcular cada elemento individualmente. Y entonces Neshama, Ruach, Nefesh van a ir elevándose esas luces desde el Toj hacia el Rosh. Y el masaj se eleva desde Tabur hasta P. Y dentro de ahí hay muchos distintos incidencias, eventos, el masaj que se eleva, la luz que entra, y todos esos escrutinios son llamados otiot, letras. Que ahora, mientras que él quiere librarse de todo y estar en el deseo de otorgar, ahora entiende dónde se encuentra con respecto al Creador, porque está recibiendo para otorgar. Es decir, está viendo que no tiene interés en otorgar realmente, y por eso se queda con una gran carencia, con un gran tormento. Y esas carencias se elevan al Rosh y se incluyen en el masaj de P de Rosh. ¿Hasta aquí está claro? Está claro que, excepto por Itai, ¿eh? Entonces el Tagim se queda en el masaj y las otiot, las letras, bajan al Sof. Rav, todo está relacionado con el masaj. Todo el tanta es en relación al masaj. ¿Y también el otiot está en el masaj? Por supuesto, se elevan al P de Rosh, dice Rav. ¿Seguimos? Nekudot y otiot trabajan juntas, van juntas. Rav dice Nekudot y otiot. No. Nekudot se elevan al vestirse en las otiot, porque Nekudot son las luces que salen y otiot son las reshimot de la luz que sale. ¿Para qué necesitas este pequeño giro? ¿Te estás volviendo un académico o qué? Es que empezó todo con una pregunta distinta. ¿Cómo en el tabur podemos sentir la luz circundante? Y entonces Rav dice, el masaj crea esta barrera y no quiere recibir ya más. Y entonces hace esta barrera para no recibir la luz. ¿Cómo se siente en el tabur? Sí, también se siente en el Rosh. Todo se siente en el Rosh. Sin embargo, el bitush, eso ocurre en el tabur. Si yo
soy golpeado o recibo un golpe y me rompo la pierna y mi cabeza está separada de mí, no siento ningún dolor. Digamos, si yo tengo una inyección en mi pierna y me la he roto, pero estoy hasta riéndome porque no siento nada, todo está bien. Todo está en la cabeza. Pregunta, usted ha dado un ejemplo antes de un invitado que llega, come y el invitado, al anfitrión le dice, pero también te hice pescado, cómelo. Entonces, ¿cómo él puede sentir la carne, el pescado, si es la primera vez que lo come? Rab dice, no, pero en su cabeza está Ein Sof, en Rosh está Ein Sof, es ilimitado. ¿En el Rosh no hay Tzimtzum Aleph? Pregunta Rab. Hasta el P de Rosh no hay Tzimtzum, no hay restricción. ¿Y el cálculo es sin ninguna restricción? Rab, el cálculo se hace después del Tzimtzum. Entonces, ¿es Tzimtzum de Rosh está antes del Masaj? Rab dice, el Masaj es el resultado del Tzimtzum. El Masaj es un cálculo después del Tzimtzum, cuánto puedo recibir para poder otorgar. Entonces, cuando él siente la luz circundante, siente que hay algo que no puede entrar en él, sino solo siente su iluminación. Rab, el sentimiento de la sensación de lo que le rodea es que la luz superior es el creador. Entonces hay parte del creador con el que me identifico y parte del creador con la que no me identifico, pero lo clarificaremos. Y entonces, de tal forma, yo divido al creador 50-50%. 50% es deseable y 50% no deseable. Y esa relación que usted describe durante la purificación de cada una de esas formas es la relación que... ¿Esa relación es la que causa la purificación? Dice Rabbi, sí. ¿Qué es Rosh en todo caso? Parece como si Rosh no fuera un Kli. Rab dice, Rosh es un lugar donde la actitud del creador hacia los creados existe y donde el creado puede expresar también su relación. 10 sefirot de luz directa, 10 sefirot de luz retornante, desde P de Rosh hacia arriba. Entonces, ¿dónde existe? ¿Fuera del Kli, fuera de la criatura? Rab, existe por encima del deseo de recibir. En cuanto el deseo de recibir hace una restricción sobre sí mismo, entonces puede empezar a calcular cuánto quiere recibir para otorgar. Y ese cálculo es llamado Rosh. Necesitáis aprender este artículo de memoria. ¿De memoria? Yo no sé cuántas miles de veces hemos leído esto. Sí. Entonces, ¿qué es más importante, el Rosh o el Guf? No se puede decir qué es más importante. El cuerpo es importante, el Guf es el deseo de recibir. Pero para que el Guf pueda existir en equivalencia de forma con el Creador, necesita Rosh. Así que primero es el Guf, el deseo, y luego encima de ese deseo pones partes como manos, piernas, diferentes partes del cuerpo. Todo empieza con esa gota de semen, que es el deseo de recibir en crudo, y después empieza a inflarse con la luz que lo llena y después empieza a reaccionar. Construye un Rosh y después de ese Rosh empieza a dividirse en Toj, Sof, los extremos, etc. Entonces, ¿la criatura es Guf o Rab? La criatura es todo Rosh, Toj, Sof. ¿Cómo uno puede preguntar si la criatura es
Rosh, es que las Raglaim, las piernas no son el... Mira, el creador es luz abstracta y no hay nada más. Leibovich. Antes de pasar a Tanta, ¿puede explicar la diferencia entre Reshimodiv, Klashut y Aviut? No, dice Rav. Léelo varias veces y eso es todo. ¿De acuerdo? Seguimos. Punto 47. Hemos explicado que a través del Bitush de Or Makif en el Masaj de Guf purifica el Masaj de todo el Aviut del Guf hasta que es purificado y se iguala con el Masaj de Pe de Rosh. La equivalencia de forma con el Pe de Rosh los une como uno y está incluido en el Sivuk el Sivuk de acá en él. Sin embargo, el masaj no se purifica de una vez, sino gradualmente. Primero, desde Bejina Dalet a Bejina Gimel, después desde Bejina Gimel a Bejina Bet, y después desde Bejina Bet a Bejina Aleph, y desde Bejina Aleph a Bejina Shoresh. Finalmente, se purifica de todo su aviut y se vuelve tan puro como el masaj de Pe de Rosh. Rav dice, esto habla acerca solo del masaj, que es el masaj que recibe para otorgar, que va desde el Pe al Tabur, y ahora se vuelve a elevar de nuevo desde el Tabur a Pe. Pero el masaj que está en Pe de Rosh y no deja que la luz entre, se queda siempre así. Y entonces el masaj que recibe, que es como que divide todo eso, ese masaje se identifica ahora con el masaj de Pe de Rosh. Ahora la luz superior no deja de brillar ni un solo momento y se une con el masaj en cada etapa de Hizdakhut, purificación. Y esto es porque una vez que ha sido purificado de Bejina Dalet y el nivel de Keter ha sido completamente retirado y el masaj llega a la viud de Bejina Gimel, la luz superior se une con el masaj de lo que queda de la viud de Bejina Gimel y produce 10 sefirot en el nivel de Jochma. Después, cuando el masaj se va de Bejina Gimel, también, y en el nivel de Jochma se va, dejando solo Bejina Bet en el masaj, la luz superior se une con él en Bejina Bet y produce 10 sefirot al nivel de Binah. Entonces, cuando ha sido purificado de Bejina Bet también, y este nivel se ha retirado, dejando solo la viud de Bejina Aleph en él, la luz superior se une con el masaj de lo que queda de la viud de Bejina Aleph y produce 10 sefirot al nivel de Seirampin. Y cuando ha sido purificado de la viud de Bejina Aleph también, y el nivel de Seirampin se ha ido, se queda solo con el Shoresh, la raíz de la viud. En ese estado, la luz superior hace un zivuk sobre la viud Shoresh que permanece en el masaj y produce 10 sefirot en el nivel de Malhut. Y cuando el masaj es purificado de Aviut Shoresh también, el nivel de Malhut también se va, ya que no permanece allí ninguna Aviut de Guf, y en ese estado se considera que el masaj y su reshimot se elevaron y se unieron con el masaj de Rosh, se incluyeron ahí en un sivuk de acá y produjeron nuevas 10 sefirot sobre él, llamado un hijo y consecuencia del primer partzuf. Así hemos explicado que el bitush de Or Makif y Or Pnimi, que purifica el masaj de Guf del primer partzuf de Ak y lo eleva hasta su Pe de Rosh, con lo que el segundo partzuf Abe de Ak surge, no se hace de repente, sino que ocurre gradualmente. A medida que la luz superior se une con él en cada estado, en los 4 grados,
que atraviesa durante Hizdatkut, hasta que se iguala con el P de Rosh. Y como ha sido explicado con respecto a los 4 niveles durante la purificación del Guf, del primer Patzuf, pues los 3 niveles surgen durante el Hizdatkut, el periodo del Masach de Guf del Patzuf AB, ya que emana el Patzuf Sag, y así similarmente en todos los grados. La norma es esta: un masaj no se purifica de una sola vez, sino gradualmente, y la luz superior, que no para de extenderse hacia el inferior, se une con cada uno en cada grado por toda la purificación. Rav dice, de acuerdo con el ejemplo, digamos, yo recibo algo del anfitrión y ahora quiero librarme de él, y me dice, no, come más, y yo digo, no, lo dejo, y el anfitrión, come más. Esa es la luz superior constantemente presionando y animando al masaj que reciba, y el masaj presiona y se eleva hasta que se iguala a P de Rosh. En otras palabras, tenemos aquí una entrada gradual de la luz, siguiendo al Bitush, al Zivuk de Aka'a en P de Rosh. Entonces decide y recibe Nefesh Ruach Neshama hasta Yehidá. Estas 5 luces entran en las 5 vasijas, y después el Bitush es en Tabur, y la decisión de ser purificado, por supuesto todo eso se hace en el Rosh, pero la orden llega hasta el Tabur, que le pide que se purifique, y después del Tabur hacia arriba empieza gradualmente a elevarse, y después aparta la luz gradualmente en Neshama, Hayá, Yehidá, Ruach, Nefesh. Eso es en el Parzuf de Galgalta. Si tomamos el Parzuf de Galgalta y los Parzufim Absak Mabom, tienen un proceso similar. Es decir, lo mismo ocurre allí, en cada uno de ellos. Está la entrada de la luz, la salida, la entrada, la salida, pero en cada uno de ellos, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá, Yehidá, y de vuelta de nuevo para ser purificado en un Parzuf o en una serie de 5 Parzufim, porque en cada Parzuf tenemos 5 vasijas. Entonces es lo mismo. Podemos decir que el mundo de Adam Kadmon tiene 5 Parzufim y es un solo Parzuf. Podemos dibujarlo así también, efectivamente. Sí. He entendido que el Rosh hace un cálculo, comprende cuánto puede recibir y entonces recibe según lo que ha recibido. Pero vemos que en cada grado, cada masaje que desciende, hace un zibuk en cada grado. Rab, no. Tú preguntas que si cuando la luz entra al Parzuf, ¿el Rosh calcula cada vez? La respuesta es no, lo hace solo una vez, cuando las luces bajan, porque no hay algo parcial en la espiritualidad. Y si él decidió recibir, él tiene que decidir la decisión completa, no una parte sí y otra no y hacer otro cálculo. Su cálculo es completo sobre toda la recepción de Naranjai en Kahabtsu. Y pregunta, cuando las luces salen, dice que durante la purificación, pues salen de ahí, de la misma forma que entraron, salen. Toda la que entró la última, sale la última y así. Entonces, así es. Hay una respuesta cada vez que las luces salen. Rab, hay una respuesta, pero tú preguntas acerca de la decisión, y la decisión es una. Los fenómenos que hay entre medias son numerosos. Pregunta, la entrada de las luces, cuando él decide, por ejemplo, recibir 10 gramos, vale, entra en el Toj, pero la purificación, no existe un ejemplo así en este mundo. ¿Cómo podemos entender que se va gradualmente, Rab? Gradualmente le digo al anfitrión, no quiero esto, voy a acabar con lo que pueda y no quiero recibir nada más.
Pero, ¿qué quiere decir que yo no quiero esto, no quiero lo otro? Rav, la Reshimot permanece, distintas Reshimot permanecen. Y tú, de acuerdo con estas Reshimot, sabrás cómo actuar, lo que tienes, lo que sale y la construcción de nuevos kelim. Entonces son los mismos 10 gramos y entonces ya luego sé lo que quiero y lo que no quiero. Rav dice no, porque hay una gran diferencia entre recibir y después dejarlo y salir. Es una diferencia emocional. No es que mecánicamente yo siento aquí lo que hay en mi copa y ahora lo derramo. Yo siento todos los deseos que están conectados en el llenado, con aquel que me llena, con aquel le doy yo placer. Y entonces me libro de ellos. ¿Qué dolor le estoy causando al anfitrión? ¿Cómo puedo darle placer al anfitrión? Todo eso necesita Reshimot ahí. Pregunta, entonces, ¿es una sensación distinta? ¿Cuánto lamento librarme de todas estas cosas? Porque yo quiero otorgar más. ¿Es eso el proceso de purificación, Rav? Sí, eso es. Tienen que pensar más acerca de esto. No hay nada más que hacer. Lior, ya te he contestado. Bien. Pregunta, ¿la luz que entra de los Sivugim cuando se purifica el masaj, es eso luz nueva que entra en el Parsuf? Rav, por supuesto, por supuesto. Es luz retornante que baja. Abre el test en la parte 4 y ahí te explica que hay por lo menos 15 tipos de luces entrando y saliendo. ¿Y cómo es que hay deseos que puedes hacer sivugim adicionales? Rav, el deseo se incluye con estos deseos para poder otorgar al Creador. Se incluye en el zivug de acá, es decir, en el rosh del Partsuf. Esa misma presión que él tenía del anfitrión se renueva, pero ahora ya tiene una nueva Reshimot después de recibir para otorgar, y entonces ahora tiene un cálculo distinto con respecto al anfitrión. Zivug de acá, por un lado es más bajo, pero por otro lado es más... sabe analizar mejor, sabe cómo estar en contacto con el anfitrión. Entonces, él pierde en cantidad, pero gana en calidad. ¿Qué es lo que gana en calidad? Que en vez de la luz de Nefesh en Galgalta y en Galgalta en general, ahora esa luz de Nefesh entra Ab y en Galgalta la luz de Ruach. Pregunta, cuando los Sivugim, la luz gradualmente se purifica, ¿entonces es una nueva luz la que entra? Sí, dice Rav. Se llama hacer bajar la luz que retorna. Los verdaderos kelim del siguiente Partsuf. ¿Más preguntas? ¿Podéis leerlo? Está escrito ahí. Leibovich, rápido. No entiendo que si en la purificación hay 5 zivugim o también en la expansión hay los mismos zivugim. Rav, no, en la expansión solo hay un zivug en Pederrosh. Pregunta de Israel. ¿Todos los olamot y los partsufim son un desarrollo de Bechina Dalet o es un proceso detallado del desarrollo de las 4 Bechinot? Solo Bechina Dalet hace el cálculo, las 3 primeras Bechinot se construyen para sustentar a la Bechina Dalet. Las primeras 3 Bechinot y solo la 4ª Bechina, el deseo de recibir, esa es la impresión. Tenemos a Kiev. Такой снова вообще от Портуфа Гальгальта. А почему все-таки Гальгальта не рассказывает весь свет? No podemos oírte, Vlad. No escuchamos. Весь свет. Почему назывался
табу. Ведь не было до этого никаких предпосылок. Почему вот это разделение произошло? Ничего не понятно. Плохо слышно. Раз. Ясно. Раз мы слышим, а когда ты говоришь слова, то не слышно. Не знаю, что у вас там произошло. Aún no podemos escuchar. Comprueben su sonido. Почему не очень свет, а произведение, пошел в курс? Почему она не может быть свет сразу? Нет, да? Не. Раз. Ничего не раз не поможет тебе. Проверьте связь. И у вас, и у нас. Может быть, это не у вас, а у нас проблема. Сейчас мы это узнаем. Кто еще? Никто не хочет больше спрашивать. Нет. Тогда ладно. Поехали дальше. Кориан, можешь луха? Muy bien. Lector, sigamos. ¿Qué ocurre? אמנם אלו הקומות Estamos en la página, el punto 48. No obstante, estos niveles que surgen, Rab dice, cuando el masaj surge del Tabura Stapé, no son considerados Hitpatshut en los grados reales como en el primer nivel que emergió al comienzo de Hisakhut. En Tabures Dalet, Gimel, hasta Bet, desde Aleph, Shoresh, y cada vez que la luz presiona, se eleva. Y entonces decide que cuando se eleva, entonces el Sibug ahí es de acá. Y entonces muchas cosas ocurren ahí, las luces entran y salen, y en todo este proceso, mientras se eleva, sino que se consideran Nekudot y se llaman Orjozet y Din, juicios. ¿Por qué? Dice Rab, porque él quiere salir y la luz le presiona y se resiste. Y entonces estas chispas empiezan a saltar. Dado que el poder, la fuerza de Din, de la salida de las luces, ya está mezclada en ellos. Esto es así porque en el primer Partzuf, en cuanto el Bitush comenzó a ocurrir y purificó el Masak de Guf de Bejina Dalet, se considera como haber sido completamente purificado, ya que no hay algo parcial en la espiritualidad. Y una vez que comienza a purificarse, tiene que purificarse completamente. Sin embargo, dado que el masaj se purifica gradualmente, hay tiempo para que la luz superior se iguale, se una con él en cada grado de aviut que el masaj asume durante su hizdakhut, hasta que es completamente purificado. De ahí que la fuerza de la salida se mezcle con los niveles que emergen durante su salida y se consideran solo como Nekudot y Orjoser y Din. Por eso discernimos dos tipos de niveles en cada Partzuf, Ta'amim y Nekudot. Es así porque las primeras 10 Sefirot de Gub que surgieron en cada Partzuf se llaman Ta'amim, y los niveles que emergen en el Partzuf a medida que se purifica después del masaj, que después de que el masaj se haya empezado a purificar hasta que alcanza P de Rosh, se llaman Nekudot. Preguntas, dice Rab. Shapiro. Cuando el masaj se purifica de la Viut Gimel, de la Viut Dalet, y se eleva a Nekudot de Gimel, y el Sivuk aparece en P de Rosh con tamim adicionales. Rav, normalmente no aprendemos esas cosas. Hay una decisión que es ser purificado por todas las Bejinot. No puede ser en una de ellas o en media de ellas. Tiene que ser en las 5. Sin embargo, durante la purificación hay diferentes fenómenos.
La purificación empieza en Tabur y tiene que subir hasta P y nada puede detenerla en medio. Del mismo modo que en P hubo una decisión de recibir, hasta cuando el masaj se fue hasta P de Tabur, se hizo la decisión en P de elevar el masaj desde el Tabur al P y vaciar el Partzuf. ¿Y qué hay en ese lugar cuando el masaj sube? Rab dice, está incluido en el Aviut. Es de Dalet a Gimel, de Gimel a Bet, etc. Y lo que está incluido ahí son nuevos discernimientos. Yo me libro de la ensalada, del pescado, de la carne. Él siente que se libra de todos los llenados y en esa medida siente dolor por su cli que está vacío, siente dolor por no poder dar placer al Creador y siente no poder hacer de otro modo. Entonces todo lo que queda de todos estos problemas y cosas negativos es que llega una nueva Reshimó a Pedrosh. Vlad preguntó que por qué Galgalta no podía recibir toda la luz y crear Tabur en el Sof, que lleva al que todo el sistema caiga en cascada, porque tenía el masaj. Rav, ¿por qué no preguntamos esto antes? Solo hablamos de que el deseo de recibir tiene que igualarse con el deseo del Creador. Es decir, para recibir puede recibir todo. Pero después del Sinsuf, cuando él del Sinsum, cuando decide que solamente quiere recibir para otorgar, él ya no tiene oportunidad de hacer nada. Y entonces solo recibe una línea muy delgada, porque el deseo de recibir trabaja solo con otorgamiento para llenar a los demás, no a sí mismo. Y en la medida que él puede tener un ejemplo del emanador, puede hacer una acción para otorgar, porque es un milagro, va en contra de su naturaleza y solamente la luz superior puede hacer que existamos de esa forma. Y lo vais a sentir pronto, como ahora ya sentimos que es imposible, aunque todavía ni siquiera sospechamos lo imposible que es. Por eso es un milagro. Y ocurrió el milagro del Éxodo. Utilizamos la misma palabra masaj para dos cosas distintas, masaj en Rosh y masaj en Guf. Rav, ¿tú sabes cuántos masajines tenemos? Uf. Y en el Partzuf, en el sitio donde pone la barrera entre la luz y la internalidad del Kli, pregunta, el masaj de Rosh recibe luz y calcula y deja parte dentro. Rab, no, el masaj de Rosh hace un cálculo completo y no hay otro que haga el cálculo. Ninguna otra parte decide, solo él decide. Entonces dice, voy a dejar este tanto por ciento que entre y otro tanto por ciento lo dejo que salga. Entonces es un sabor, un filtro. Rab, el masaj de Rosh, donde deja que reciba es Tabur. Pero, lo siento, no escucho. Mientras que el masaj de Rosh es como un filtro. Es decir, el 20% entra y el 80% sale. Rab, sí, hay una diferencia. Entonces intento comprender si hay un masaj general o tienes 20 tipos de masajim. Depende de lo que estés hablando. Masaje es el resultado de una restricción. Cuando uno decide no permitirse recibir, mantener el tzimtzum y trabajar por encima del tzimtzum con la intención de otorgar.
el masaje es la continuación del Tzimtzum, pero primero tiene que haber un Tzimtzum, es decir, para mí no quiero nada. Y en esa medida podré darle al Creador. Ese es el trabajo del masaje. El masaje de Rosh es lo que le da la luz reflectante y el masaje de Guf no produce esa luz. Rav, masaje de Guf es el resultado del Rosh. Cuando el Rosh acaba la recepción de la luz con la intención de otorgar, ahí es donde está el masaje de Guf. Pero ahora la purificación es como es el masaje de Guf, crear a la luz que retorna. No, el masaje de Guf es solamente activado por el masaje de Rosh. No tiene decisión, no tiene nada, no hace nada. No decisiones, pero sino cuando se purifica el masaje de Guf, produce Or Joser. Rav, por sí mismo no crea nada. Todo se hace en el masaje de Rosh. El masaje de Guf es un resultado. No resultado, pero retira la Or Joser. Sí, las luces que llegan del Toj del Partzuf desaparecen y de nuevo retornan las luces del Rosh y se le puede llamar Or Joser. Pero hay muchos tipos de Or Joser. Yo quiero recordaros de nuevo, no hay una sola luz, hay miles de tipos y ni siquiera un tipo de masaje y ni siquiera un tipo de tzimtzum. Todo existe en múltiples variaciones. Entonces, cuando uno dice el masaje, ¿qué masaje? ¿Dónde está trabajando? ¿Qué está haciendo? Masaje de Rosh es un masaje especial, es un masaje que calcula y el resto son resultado de ese masaje, los otros masajim. Seguimos. ¿Quién? No entendí. Yeshua, adelante. No entiendo, no sé si puedo preguntar esto. Cuando la criatura aprecia más lo que recibe del Creador, ¿en el tiempo de Nekudot o en el tiempo de Tamim? Rab, cuando se construye el sistema de recepción. No, cuando la criatura aprecia más las luces que recibe, ¿en el Tamim o durante su purificación o durante Nekudot? מעריך מה שמקבל, מה זאת אומרת שמקבל? Cuando aprecia, dice Rab, lo que recibe. ¿Qué significa recibir? ¿Que recibe para otorgar, para darle contento al Creador? ¿Qué quieres decir con apreciar? Bueno, voy a decirlo de otra forma. Cuando se purifica, pierde todo lo que tenía, lo que tiene Rab, pero su adhesión con el Creador y el hecho de que digamos de que el masaje se eleva desde tabur hasta pe, entonces no lo entiendo, dice el estudiante. Miren, en vez de confundiros y preguntar estas cosas, esto no va a ayudar. Tenemos que adentrarnos en este proceso. Intento comprender, otra pregunta, lo que la criatura recibe del Creador emocionalmente. ¿Cuál es ese llenado? ¿Qué viene del Creador? Rab, luz interna, ornimi, que se expande en el Partzuf. Eso es lo que tú recibes del Creador, es la luz de la adhesión. Pregunta, ¿y qué es emocionalmente un llenado? Rab, la luz que llega es adhesión, es emocional, por supuesto. ¿No hay nada parecido en este mundo? Rab mueve la cabeza diciendo no. Pregunta, ¿es el mismo? Rab, te he dicho ya lo que paras de recibir una luz, piensas solo en el Creador, que quieres otorgarle a Él únicamente y quieres adherirte a Él y que quieres disfrutar el hecho de que Él está disfrutando y de alguna forma acabarás viendo lo que es esa luz interna dentro del Partzuf, lo vas a entender. Punto 49.
La Reshimot que permanece abajo en el Guf después de la salida de las luces de Tamim se llaman Tagin. Y las Reshimot que permanecen desde los niveles de Nekudot se llaman Otiot, que son Kelim. También los Tagin, que son las Reshimot de las luces de Tamim, están por encima de las Otiot y los Kelim que las sostienen. De ese modo hemos aprendido los 4 tipos de luces llamadas Tamim, Nekudot, Tagin, Otiot. El primer nivel que surge en cada partzuf de los 5 partzufim llamados Galgalta, Ab, Sag, Ma y Bon se llama Tamim. Rav, en lo que sale de cada uno de ellos, lo que sale de la expansión de P hacia abajo es el grado de Tamim. Las letras que emergen en cada partzuf, los niveles que emergen en cada partzuf una vez que ha comenzado a purificarse hasta que es completamente purificado, se llaman Nekudot. Las Reshimot que permanecen de las luces de Tamim en cada nivel, es decir, la emergencia de las luces del Guf en el partzuf. La Reshimot que permanece de las luces del Tamim después de la salida son llamadas Tagin, y la Reshimot que permanece de las luces de los niveles de Nekudot después de la salida se llaman Otiot o Kelim. Recordad esto en todos los 5 partzufim llamados Galgalta, Ab, Sag, Ma y Bom, ya que en todos ellos hay purificación y todos ellos tienen estos 4 tipos de luces. Rav, preguntas. Lior. ¿Qué significa que las Otiot son los Kelim? Porque eso es lo que permanece de toda la expansión de la luz en el deseo y de la salida de la luz del deseo. Y eso es lo que se llama el Kli. Por eso se llama Kli, porque tiene la impresión de todo ese proceso, la huella y la carencia que permanece de eso. Ese vacío después de la acción y de todas las acciones y todas las luces que estuvieron ahí, y por eso hay una carencia total ahí que está preparada para seguir, para continuar. Pregunta, entonces el Sivuk se hace en este Gisaron, en el siguiente Partzuf. Rab dice sí. Entonces pregunta, desde abajo hacia arriba, en la subida, cada grado inferior tiene una sensación de las Otiot del grado previo. Rab pregunta de forma más concreta. Pregunta entonces, en el ascenso desde abajo hacia arriba, ¿pero qué? ¿Cuando sube el masaj? Dice Rab. En el ascenso en general, de abajo hacia arriba, de Adam, en la escalera de los grados, en cada grado hay una información del grado siguiente. Rab, ¿del siguiente? Rab, si está en el P de Rosh de ese grado, después sube y a continuación se incluye en la Reshimot del grado siguiente. Pregunta, ¿nada de este Tanta está en el Tanta del grado superior? ¿Nada de lo del superior está en el inferior? No, dice Rab. Entonces, ¿cómo el grado inferior? Rab, porque toda la subida es por encima de la razón, con sus ojos cerrados, que solamente quiere otorgar y no le importa cuánto otorga, cómo otorga, solamente quiere otorgar. Y cuando está en ese trabajo, descubre nuevas Reshimot. Otra pregunta. Puede ser confuso, pero voy a preguntar. Rab dice, no es difícil todo esto. Yo no voy a otorgar, no me preocupa nada, me borro a mí mismo. Todo lo que quiero es hacer algo, no sé el qué. Déjame hacer algo, quiero hacerlo, lo que tú quieras. Y entonces ahí se revela la Reshimot y yo trabajo de acuerdo con ellas.
Entonces no necesito saber acerca de la Reshimot. Y quiero estar limpio, quiero estar vacío por todo lo demás. Yo entiendo, pero lo que explica aquí también, toda esa cascada desde arriba hacia abajo, tengo varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre Nekudot y Otiot? Nekudot es la impresión en práctica de la salida, ¿cierto? Sí, dice Rab. Entonces, ¿por qué necesitamos ahí también Reshimot? ¿Cuál es la diferencia entre Reshimot y esa cosa en sí? Rab, las Nekudot son las Reshimot. Ta'amim es la expansión de la luz. Esta impresión sobre lo que permanece es Nekudot. Es la impresión. Entonces, no escuché, lo siento. Ta'amim es la entrada en práctica de las luces. Eso es Ta'amim, dice Rab. La salida. ¿Y por qué necesitamos en los Nekudot? Pregunta Lior. Nekudot son llamadas porque en ellas está el deseo de recibir que constantemente se inserta ahí y entonces hace las Nekudot en la luz superior. Eso es Ta'amim Nekudot. Tagin son Reshimot de Ta'amim. Lo que queda de todos esos Ta'amim, de la cascada, de la luz en las vasijas. Que sabe tan bien que yo recibí y que soy como un bebé que recibe y siente como su madre disfruta y nosotros sentimos como el Creador disfruta. Eso es. De eso la Reshimot queda. Yo necesito esas Reshimot. Como yo, ese es mi placer y yo tengo que disfrutar. Como yo causo placer al Creador. Eso es lo que se llama Ta'amim. ¿Qué sabor tengo ahí? No es el sabor de esta comida, de estos alimentos. Yo lo que saboreo es la conexión, le saboreo a Él. Lo que queda es las Reshimot. ¿Tagim? Ellas vivifican, reviven las vasijas y luego las otiot son las vasijas en sí. Los kelim son después de que yo alcanzo esta purificación por completo. ¿Qué es? Entonces yo comprendo que no soy capaz de llevar a cabo este grado por completo, que mis límites se revelan, mis limitaciones están claras y dan el límite de esa letra de quién soy yo. Ese es el resumen de todo el proceso. Hay muchas preguntas. Yo tomo su recomendación y voy a buscar respuestas dentro de mí. Rab dice, Sapiro, no sé, no creo que necesites más que eso, porque no entramos eso de momento. Todo lo demás ocurre y se llega a ello por alcance. Entonces, si tienes tiempo, tienes que leer algo que te despierte, que te haga incluirte en la decena, en vez de estas filosofías. Porque hasta que no las sientas, es lo único que son, filosofías. Eso es lo que te recomiendo. Más. En el ascenso, desde abajo hacia arriba, uno nunca sabe cuál es el estado al que se dirige. Rab, ¿hablas de Nekudot? Estoy hablando del desarrollo del hombre desde abajo hacia arriba. Desde abajo hacia arriba. Pensé que era el masaj yendo desde abajo hacia arriba, dice Rab. De nuevo. Entonces, desde abajo hacia arriba. ¿Él sabe hacia dónde va? ¿Sabe en qué grado se está desarrollando? Rab, no, y no quiere saberlo tampoco. Entonces, ¿cuál es el surgir de la Reshimot es nuestro estado futuro? No me importa la Reshimot, no me importa lo que reciba. Yo lo único que quiero es hacer una acción de otorgamiento, dice Rab.
Cuando se revela datos, yo trabajo de acuerdo con ellos, pero yo lo único que quiero es estar incluido en una acción de otorgamiento, únicamente. Pregunta, entonces, ¿qué es la Reshimot? ¿Son datos futuros, datos presentes? Rab, cuando yo estoy incluido en la Reshimot del superior, ¿o qué? Cuando yo estoy incluido en eso, me incluyo así como un embrión. ¿Pero qué es Reshimot? Rab, yo tengo un tipo de impresión que debo hacer. El superior me enseña. No sé a qué te refieres. Estoy preguntando acerca del desarrollo del hombre en la espiritualidad. Rab, a través del Ibur, del anulamiento. ¿Hay Reshimot ahí? Rab, no. Hay anulamiento y a partir de ahí empiezas a revelar. Pregunta, ¿el punto en el corazón pertenece a las nekudot de las que escribe aquí? Rab, ¿el punto en el corazón? No entiendo. El punto en el corazón anhela que la persona alcance al emanador y en sus deseos egoístas, en su corazón hay un punto desde arriba, una parte divina, y es la Reshimot de la salida de la luz. Pregunta Rab, no te confundas. Otra pregunta. Continuando con la Reshimot, usted solía dibujarla como una espiral cada vez que una Reshimot se despierta. Sí, eso es como ocurre desde arriba hacia abajo, en esa forma de círculos concéntricos que gradualmente se van abriendo, como una espiral que se abre. Entonces, Tagim o Tiot, eso es lo único que se creó en esa espiral que se abre. Eso es lo que estamos aprendiendo de Tagim y Otiot. Rab dice sí. ¿Y cómo la criatura lo utiliza? ¿Cuál es el propósito de estas Reshimot? Rab, anulándose todo el tiempo al superior. Rab, pero usted no me ha contestado cómo está conectado. Rab, después de que se anula al superior, el superior le da nuevas Reshimot y se anula. ¿Y qué hace ese cálculo? El creado. ¿Y qué significa hacer un cálculo frente a la Reshimot? Rab, de acuerdo con las Reshimot que se revelan ante él hace un cálculo. ¿Y qué son esos datos que se revelan? ¿Qué es ese cálculo que hace? Rab, no lo entiendes, hazlo, practica, y entonces de tus prácticas lo entenderás. ¿Ese es el proceso desde arriba entonces? Rab, no, tú tienes que hacer los esfuerzos como un bebé, porque cuando usted dice que hagamos cálculos, Rab, no les digo que calculen, solamente un cálculo, cómo yo me elevo por encima y llego a el deseo de otorgar como el creador, o en otras palabras, cómo incluirme en la decena. ¿Qué otro cálculo podemos hacer? Se puede decir que Tagim son Reshimot de Itlashut y que Otiot son Reshimot de Aviut, de las cuales hablamos antes. Rab, sí, pero no en todo. Estás haciendo preguntas. Hay una pregunta, pero no puedo dar respuesta a tus preguntas de una forma clara, porque cada pregunta incluye un montón de datos, de detalles, de matices, y no puedo incluirlos todos juntos en la respuesta. Y de ahí viene la dificultad. Es como preguntar sobre la Reshimot. ¿Tú sabes cuántos tipos de Reshimot hay? Incluso tipos de luces. Hay casi 20 tipos. Or Yashar, Or Joser. Y todo se divide en tantos tipos. Y todo lo que se explica y lo que no se explica, todos esos tipos que nos explican. La Kabbalah es algo práctico, es una sabiduría práctica. También en Etz Haim, como hemos aprendido, de la página 1 dice Arihampin, Atzilut, ni siquiera tienen cuenta de que acabamos de empezar el libro.
no tiene un método didáctico de ir transmitiendo la sabiduría didácticamente, sino que aquellos que pueden y tienen alcance sabrán de qué está hablando. Y eso se llama prueba y ven que el Señor es bueno. Otra pregunta. Parece que Tagim es como una impresión de la expansión de la luz y toda la impresión de la salida queda. Rav, Tagim reviven las vasijas, no son las vasijas en sí mismo, las vasijas son otiot, pero la impresión de la salida, ese lamento que tiene el kli, esa pena, los otiot son la impresión de la salida de la luz y eso se convierte en un kli, aunque la impresión de los tamim se supone que tiene que ser el kli. Rav, no, el kli en sí es después de la salida, de que la luz se va. Más acerca del texto, escribe que el primer grado que emerge en cada parsuf se llama matamim y los grados que salen en cada parsuf después de la purificación son nekudot. Y entonces en los grados que sale, ¿qué quiere decir? ¿En lo que se recibe en el guf? Rav, sí, en el guf desde tabur a pe tienes 5 grados. ¿Por qué? Porque tiene que sentir que se libra de cada grado. Hay una sola decisión, pero se ejecuta de manera gradual. Entonces, esos nekudot se reciben en el guf y la purificación del masaj, cuando existe, salen del guf, sí, pero en cada grado, cuando el masaj se purifica, hay sivuk de acá. Rav, no es sivuk de acá, es sivuk de acá, pero no es como ocurre en el Rosh. Es una colisión entre la luz que llega desde arriba y la luz que llega desde abajo hacia arriba. Entonces saltan chispas ahí, esos son los nekudot y están dentro del guf. Rav, están en el guf y llegan desde el lugar donde hubo una conexión hacia el grado inferior, entran en ese grado inferior y toman la reshimot. Digamos, ahora la salida de Bitush Pnimi Makif en el segundo grado. Desde ahí hay una caída de la luz y después digamos que va al tercer grado y desde ahí saca la reshimot y entra en el guf, y en el guf, en el tercer grado había una impresión ahí de Gimel y ahora hay una impresión de Bet, y cuando se quiere elevar de Bet a Aleph, la luz desde Bet hasta Gimel para y la reshimot de Gimel vuelve a su kli. Entonces la reshimot de Otiot, las impresiones, son impresiones de estas acciones que usted acaba de explicar. Rav, las Otiot son las impresiones finales de todo este proceso. Por eso son vasijas completas. Pregunta, ¿cómo esa salida, cómo debo verla de forma correcta? ¿Qué quiere decir verla correctamente? El Kli entiende que para recibir, para otorgar, digamos en un 1%, él entiende que no va a alcanzar el final de la corrección si se queda con ese 1%. Entonces se purifica, y en esa purificación es para alcanzar, para llevar a cabo el pensamiento de la creación. Desde Sochi nos preguntan, ¿la salida de la luz trae nuevas impresiones o las reshimot se pierden? Rav, ninguna reshimot desaparece, todo se añade y todo alcanza corrección. Y después, en la subida, en la elevación desde abajo hacia arriba, recoge todas las reshimot y va trabajando con ellas. Y cuando alcanzamos el final de la corrección, tienes esta enorme cesta con todas las reshimot y
con esas grandes luces, todas esas Reshimot se conectan y alcanzamos la Reshimot final, esa luz llamada Mashiach, y el Zivug final se lleva a cabo. De todas las Reshimot, de todas las acciones, se conectan en una única Reshimot al final de la corrección. Pregunta desde Argentina acerca del estudio. ¿Debo preguntarla ahora o más tarde? Miguel, desde Argentina, pregunta: ¿cómo podemos evitar la filosofía en el estudio del prefacio si tenemos que entender lo que significa? ¿Qué consejo puede darnos cómo pensar para evitar la frivolidad? Rab, intentar poner en práctica lo que estudiamos dentro de la decena. Eso es todo. Cada uno se anula, cada uno se incluye en los demás, cada uno ayuda en todo lo que pueda a los demás. Es como su siervo. Y eso es todo. Cada uno es un gabay, cada uno es un shatz. Espero que lo estén haciendo. Pregunta: la entrada de las luces en el Partzuf, no hay colisiones como en la salida, que hay un sivuk de acá y todo entra. Entonces, ¿por qué es tamim y no tam? Tamim en plural porque tienes 5 niveles de aviut. Cuando la luz entra, Shoresh, Aleph, Gimel, Dalet. Y de acuerdo con eso tienes muchos tamim. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. Pero, pregunta, en el llenado la luz simplemente entra. Cada uno se llena con respecto a su aviut y cada uno tiene su propio tam, su propio sabor, y por eso se llama tamim en plural. Porque entiendo que en cada grado a la salida hay colisión. Rab, es lo mismo en la entrada y en la salida. En la salida hay un escrutinio en el que yo me libré de la luz por mi debilidad y por eso se llama nekudot, esos puntos negros, es decir, que no puedo tener la luz con la intención de otorgar y no puedo seguir así y por eso me restrinjo. ¿De acuerdo? Desde Jadera preguntan: ¿el Masaj de Tabur purifica de una forma en secuencia? No se entendió otra vez. ¿El Masaj de Tabur purifica de una forma discreta o en secuencia? Rab, de forma continua, y de ahí hace acciones en que él hay un bitush porque él se resiste a dejar ese trabajo. Dudi, ¿algo más? ¿Puedo? Sí, es preferible que sea otra cosa, dice Ra. Usted mencionó antes acerca del Gabay y el Shatz. Entonces, cada sábado por la noche cambiamos los roles de Shatz y Gabay. El Gabay organiza la decena de forma práctica, toma cuidado de la preparación para las lecciones, los Zooms, y el Shatz es algo más interno. Tiene que pedir por la decena, sujetar a la decena. Entonces hay una pregunta, una sugerencia. ¿Es correcto conectar estos dos roles, el Gabay y el Shatz, y hacerlo como una sola unidad dentro de la decena para que sea un apoyo de unos a otros? Rab, sí, háganlo. ¿De acuerdo? No hay nadie más sabio que el experimentado. ¿Lo hacemos como queramos? Rab dice: no tengo problema, ni tampoco tengo interés en eso. Ese es vuestro trabajo. Y yo no tengo experiencia en esto. Veámoslo juntos. Yo voy a explicar de dónde viene esto. Vimos que en el momento
que hay un gabay, uno tiene muy claro lo que hacer, te mantiene ocupado, pero el Shatz no sabes muy bien lo que tienes que hacer, no sabes si has hecho bien tu trabajo, si has beneficiado a la decena o no. Rav, eso son dos cosas distintas. Sí, pero todo el tema del Shatz no está nada claro. Entonces uno no sabe si lo ha llevado a cabo o no. Rav, ¿por qué? Él tiene que atrapar la carencia de la decena. Como yo intento en cada momento conectarlos más, atarlos juntos más intensamente, hasta que en la conexión entre ellos sean semejantes al Creador. Como cada uno de ellos, yo veo que quieren conectar en un único deseo que sea equivalente al Creador. Ese es el trabajo del Shatz, del representante. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo hacerlo? Rav, tenéis un organizador corpóreo y otro espiritual. ¿De acuerdo? Esos son los dos roles. Entonces no veo ninguna conexión entre ellos. No veo que tengan que ser uno, pero bueno, inténtenlo. Pregunta, entonces quizá debamos debatir qué es el Shatz, porque está muy claro lo que hace el Shatz. Rav, el Shatz tiene que ser durante una semana Shatz, y en esa semana tiene que llevar a la decena al final de la corrección. Eso es todo. El Creador hizo el mundo en 7 días, así que... Y pregunta, el rol del Shatz, ¿en qué difiere de los otros amigos? Rav, que él está comprometido a llegar, a unir, a trabajar. Y los demás, bueno, si llegan. El Shatz tiene que estar. Y entonces, ¿cuál es el rol de los otros amigos de la decena hacia el Shatz? Rav, yo no sé, bueno, intentar quizá despertarle, pedir por él, darle un poco así como azuzarlo. Él ahora es como el gran sacerdote, como la persona responsable del grupo, es como el padre. Se le dio esta responsabilidad, esta autoridad. Entonces, no está claro para mí. Digamos que Aran es el Shatz. ¿Y cuál debe ser su pensamiento? Tiene que mostrar que podemos contar con él, que ahora él es, que está cumpliendo su rol, que es el Keter, que es la cabeza del grupo, es responsable de todos, toma las carencias de todos, las sube hacia arriba, él toma del Creador la luz y nos la trae a nosotros. Esa es la tarea principal que tiene que hacer. Es como el sumo sacerdote. Pregunta, entonces, ¿qué hacer si eres Shatz y te provoca gran ansiedad? Rav, bueno, pues vale. ¿Por qué piensas eso? ¿Qué quieres decir? ¿Para qué son todas estas cosas? Pues que te ponga ansioso. Claro, es normal. Itzik. Quizá deberíamos cambiar de Gabatz y Shai cada día. Rav, no voy a entrar en eso, dejadme tranquilo, no voy a entrar en esas cosas. No entiendo lo que estáis haciendo. Yo no lo estoy haciendo con vosotros. Y yo no me involucro en vuestro trabajo. Haced todo lo que tengáis que hacer. El futuro está en vuestras manos. Y yo no puedo. Me está prohibido hacerlo. Gershon, tal vez quieres preguntar algo. Si no, Uri. Sergei de Ucrania pregunta:
¿Cómo podemos analizar el Ptijá en la decena? Rav, intentadlo, hacerlo, hacer estos cálculos, que sois una decena y el Creador se revela. ¿Cómo realizáis el Tzimtzum Aleph? Solo que no desde la luz de Ein Sof, sino desde abajo, desde donde estáis. ¿Qué es un Tzimtzum? No son, es decir, no tener cálculos para sí mismo, sino solo hacia el Creador. Eso es todo. Y entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos descubrir ahora la grandeza del Creador. Y entonces, después de conocer la grandeza del Creador, podremos avanzar. Así que se revele. No Él, sino su grandeza. Y entonces podremos hacer una restricción sobre nosotros mismos. Y entonces, después del Tzimtzum, entraremos en la escalera. Yo doy un ejemplo en mi decena. Tomamos una decisión de que estamos en Arbut y nos comportamos con Arbut, pedimos Arbut. En mi sensación, yo creo que hemos alcanzado un punto en el que no sabemos cómo implementarlo. Y ahora usted está explicando cómo podemos, durante la semana, cómo podemos hacerlo. Rav, no podéis hacer nada, solamente pedirle al Creador. Eso sí lo podéis hacer si os organizáis correctamente. Nosotros hacemos, nosotros vamos a tal. No. Otra pregunta desde Kriyat Shmona. ¿Cuál es la mejor preparación a la clase de Petijá? ¿Tenemos que hacer tareas en casa? ¿Algo que hacer de una lección a otra? Rav, tiene que leer muchas veces el texto. Leerlo muchas veces. Y eso es todo. Y después podrá trabajar con ello. Es decir, cada día leer lo que hemos aprendido o preparar lo que vamos a leer. Rav, también prepararnos lo que vamos a leer. Cuanto más sea posible, prepararse y leer. Otra pregunta. En el archivo tenemos como 7, 8 clases del prefacio. Y ahora estamos estudiándolo de forma distinta, más esquemática, diferente a la forma en la que los veteranos lo estudiaron. ¿Es perjudicial ir a esas lecciones antiguas o debemos quedarnos en estas? Rav, es suficiente con lo que hacemos aquí ahora. Pero leer lo que está en el libro, eso sí lo tienes que hacer. Él te da este flujo, no te lo explica, te da una secuencia de acciones. Yo tampoco lo explico, porque no puedo entrar Ptijá. Ptijá, yo lo expandiría hasta llegar a 10 volúmenes. Antes usted lo enseñaba con dibujos, sí, lo recuerdo, pero si nosotros queremos analizarlo ahora, no debes ir al archivo ahora, te vas a confundir, te vas a entrar en un bosque que no vas a saber salir de él. Entonces, ¿para qué está el archivo? Pregunta. No para gente como tú. Gente más inteligente vendrá y sabrá cómo estudiar de ahí. Claro, tenemos que tener un archivo. Eso está claro. Cuando avanzamos, también empezamos a procesar el material, el método. Empezamos a aclararlo y empezaremos a ver lo que alcanzamos. Pero la gente no se queda en las technicalidades, sino que van a aprenderlo de una forma más avanzada, próximo a su implementación, con las emociones. Lo veremos. Yo creo
que poco a poco el estudio técnico son los cabalistas de Jerusalén y no debemos pensar en el estudio de esa forma. שנפרוץ אל תוך